¿Qué opinan de la industrialización en Latinoamérica? Mm, Latinoamérica está perdiendo terreno frente a los asiáticos desde hace varias décadas, ¿eh? O sea que no hay un avance, ¿no? ¿Cuál crees que debería de ser la ruta para la industrialización? Lamentablemente la industrialización requiere de algo así como energía barata, cosa que en LATAM no abunda, pues. O sea, primero se debería de... Yo lo que he estado leyendo y lo que he estado investigando es que primero se necesita caminos. Necesitas también organizar, ¿no? Tu espacio en los departamentos, qué va a hacer aquí, qué industria se va a hacer allá, ¿no? Y energía, pues, ¿no? Como tú dices. O sea, ¿y qué ha investigado Alexander? Por ejemplo, ¿recomiendas hacer un plan de energías verdes? El gas de camisea, por ejemplo, recomiendas que en vez de de que todo se vaya hacia afuera, que más bien se use para industrias en Cusco y se genere industrias locales. Lamentablemente que no solo depende de energía, sino de escala. O sea, hay un gráfico en economía que se ve que a más insumos que uno compre para sus industrias, más cantidad, el precio disminuye. Cosa que para los asiáticos o sea, es regalado ya casi, porque son masivos, concentran más de un tercio de la población del mundo y sus insumos son baratos para ellos, pues. Aquí si lo intentas hacer, podrías lograrlo, pero vas a pagar precios más altos por productos medios. La palabra sostenible. ¿Necesitamos industrialización en Latinoamérica? Claro, y eso tenía que ser hace años. El problema es que nos ha dado por diversos factores, ¿no? Y justamente ahí se mezcla mucho la geopolítica, ¿no? Y tenemos que meter el cuento de las potencias regionales, Estados Unidos a la cabeza, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero vamos al tema. ¿Qué ocurre? Sí necesitamos industrialización, pero tenemos que hacerlo de una manera amigable con el medio ambiente, que es muy complicado realmente. Sobre todo en esos países latinoamericanos que son corruptos. Sí, somos corruptos por naturaleza, podríamos decirlo, ¿no? Porque ya hay demasiada corrupción y es tan mal. Entonces, digamos, si vemos algo que sirve a la industrialización de un país, son vías, ferrocarriles, justamente. Miremos Europa, tiene ferrocarriles por todo lado, China tiene ferrocarriles por todo lado, Rusia, bueno, pues Estados Unidos, o sea, son donde hay ferrocarriles hay desarrollo, es una manera rápida de llevar muchas cosas, ¿no? Es una palabra. Y en Colombia al menos yo hablo de Colombia, habían ferrocarriles, se perdieron por mera cuestión de negocios, le dieron el negocio del transporte a los camioneros, o sea, básicamente, en vez de aprovechar todas las cosas, se enfocaron en una sola y descuidaron otras más importantes. Esas cosas mueven la industria, mueven el desarrollo de un país y lo que sea. Pero para a lo que quería llegar era la cuestión de la tecnología, ¿no? Tenemos que hacer uso de la tecnología, uso consciente, uso correcto de la tecnología y aprovechar lo que tenemos. En esos países hay mucha riqueza, hay mucho, tanto tierras raras, tanto como biodiversidad, y todo. O sea, hay todo un ecosistema que se puede aprovechar, pero haciéndolo correctamente. Y quisiera traer a colación una cosita acá. ¿Necesitamos energía para las industrias, para las máquinas? Sí, obvio, necesitamos energía. Se la puede obtener de diversas maneras. Aquí viene la cuestión. Ahorita estamos tocando la cuestión de la energía nuclear, ¿no? Eso es algo es una de las energías más limpias que hay. Y resulta que los residuos radiactivos que se han acumulado durante años y que duran como 5.000 años en descomponerse, digo, o no, de radiación y después, no, bueno, eso no se descompone. La cosa es que esos químicos que tienen el plutonio, el deuterio y todas esas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Se aprovecha una parte y luego se acumulaba y se desechaba. Pero desde hace años se buscó la manera de reutilizar esos desechos para seguir produciendo energía y no lo aplicaron. Pero ahora, justamente en estos últimos años, sí lo empezaron a analizar viendo la cuestión del combustible, que ya no tenemos que depender tanto del petróleo y de la cuestión. Empezaron a buscar otra manera y claro, hay sistemas y hay forma de aprovechar los residuos de las plantas nucleares básicamente de manera infinita. O sea, se los puede aprovechar una y otra y otra y otra vez. Ahora bien, al final esta energía se utiliza para mover motores a combustión, los motores simples, un eje tal, que mueve una cosa y genera energía. Que realmente es un motor muy deficiente porque desperdicias como un 20 o 30% de la energía. El resto se pierde, o sea, solo aprovechas el 30 o 20, el 70% se pierde, digamos, se desperdicia. ¿Qué hicieron ahora los chinos? Desarrollaron un tipo de motor que aprovecha prácticamente un 48% de la energía, casi la mitad. Entonces, si estuviéramos en un mundo correcto de no corrupción, podríamos utilizar las tecnologías de cada nación que aporta al mundo, ¿no? Juntar y crear nuevos sistemas que
podamos aplicar en nuestros territorios sin mejorar. O sea, y en este caso podría ser la energía geotérmica, por lo menos en la cuestión de los Andes hay volcanes, hay muchos volcanes, y la energía geotérmica existe, que es del calor de la Tierra también. O sea, entonces, digamos, primero que todo necesitamos justamente si la energía es fundamental para cualquier industria, para cualquier maquinaria, para cualquier cosa, necesitas energía. El mundo cada vez consume más energía. El cuento de la IA también es muy, muy amplio y se requiere mucha energía también. Pero sí, o sea, así necesitamos hacerlo. La cuestión es cómo lograr estas cosas. Se proponen muchas cosas y aquí viene lo complejo. No sé si me estoy alargando mucho, no, pero ya quiero terminar con esto. Aquí en Colombia el domingo son elecciones. ¿Y qué pasa? Están básicamente tres personajes a la cabeza. Hay como ocho, pero solo tres son los importantes. Abelardo, bueno, ahora solo está Abelardo, Cepeda y Paloma. Paloma de tercera y posiblemente no sale. Estamos hablando de un trabajo en Colombia que se vino hace 4 años, se vino gestando, que es el progresismo, le llama izquierdismo, comunismo y todas las cosas, simplemente es progresismo. Es capitalismo igual, solo enfocado un poco al bienestar de la gente más abandonada del sistema. Eso es lo que dice este gobierno. Y por eso lo atacan, obviamente, ¿no? Las élites corruptas siempre no quieren perder nada, no quieren nada por bueno, es un cuento de nunca acabar. La cuestión es que, digamos, dentro de esto, viene a hablar de Paloma con el apoyo total al fracking. De hecho, ellos son los que están a la cabeza, pero la mayoría de candidatos están apoyando el fracking. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen tema. Bueno, he estado escuchando un poco los comentarios aquí. La gente estuvo hablando, por ejemplo, del tema de la energía. Y si estamos hablando de la energía, estamos hablando de las cosas más básicas. O sea, harto camino para industrialización queda. Y yo quiero hacer el punto en algo que es la integración de la economía latinoamericana. Porque, por ejemplo, Venezuela es un país petrolero. O sea, aquí hay gente hablando de energía nuclear y todo eso. Y resulta que toda la energía que necesitaríamos eventualmente para industrializar este continente la tiene uno de los países que pertenece a esta región. Y con esto quiero decir que parte del problema es que no tenemos integración. Porque, mira, fíjate tú, no hay un gasoducto, no hay un oleoducto entre México y Venezuela, o entre Venezuela y Brasil. ¿Por qué no existe? ¿Por qué nunca se ha trabajado en integrar nuestra economía? ¿Por qué hoy, hasta el día de hoy, no hay buenas carreteras que conecten nuestros países? Porque para poder realizar un sueño de industrialización, tenemos que tener una, tenemos que tener infraestructura común, tenemos que tener interconexión entre nuestros países, tenemos que juntar nuestros mercados. Y en esa materia estamos muy lejos, por ejemplo, de lo que han hecho los países europeos, y yo creo que podrían ser un modelo para nosotros. Porque sí es cierto que Europa se ha desindustrializado, tampoco es al nivel de lo que lo ha hecho, por ejemplo, los Estados Unidos. Y nosotros sí tenemos ventajas, tenemos recursos naturales, cosas que los europeos no tienen. Los europeos tienen que comprarle energía a los rusos o a los norteamericanos ahora que están con la guerra. Nosotros no deberíamos tener esos problemas. Entonces creo que uno de los puntos que hay que poner énfasis es en la integración de nuestra economía. Muchas gracias. Buenísimo, Orestes. Orestes, te doy un minutito más, tengo una pregunta para ti que eres chileno. Sabemos que en la Patagonia hay como, como es un lugar helado, hasta donde he entendido, es posible que haya como que ¿cómo le llaman? Ay, se me acaba de ir el nombre, la ¿Gas, energía hielo? que necesita, ¿perdón? El hielo que es gas, no sé cómo se llama. La energía que necesita la IA, o sea, para poder continuar. Es algo indispensable para la IA, porque sé que la IA necesita, tiene muchos, ay, no recuerdo cómo se llaman, pero Pero, su sistema necesita de pero, algo pero que fríe. claro, Ese es el dato. En Chile tenemos, ahora contamos con la energía solar muy barata, muy. Entonces, lo que ha empezado a suceder es que han venido de empresas extranjeras como Microsoft, como AWS, también empresas chinas, a instalar sus data centers aquí en Chile porque les conviene, porque, bueno, no es el país más caluroso de Latinoamérica y eso es bueno para ellos porque para mantener esos sistemas necesitan ciertas temperaturas y aparte, la energía es relativamente barata en Chile. Entonces, sobre todo en esas regiones que son del norte. Y también se ha especulado que en el sur, donde nosotros tenemos unas reservas de gas eh, que no se han explotado porque no existe la tecnología hoy en día para explotarla, eh, ahí también se podrían construir ese tipo de data center. Ahora, la Patagonia de Chile es un clima muy agreste. Mucha gente no quiere vivir allá. Es difícil decirle a un chileno, múdate a la Patagonia, porque es frío, pero frío, frío. Entonces, claro, tiene sus desafíos. Pero yo comenzaría,
integrando las economías, por ejemplo, del norte de Chile con el resto de Latinoamérica. Y creo que ese debería ser parte del camino que deberíamos recorrer. Ha llegado una empresa, la Mercedes-Benz, ha instalado ahí una fábrica. Como que no, conforme se van desarrollando los países, van viendo los 100 negocios, entonces ponen su negocio, su fábrica, ¿no? Por ejemplo, en Argentina esa Mercedes-Benz ya ha invertido como 80 millones de dólares y ya va a comenzar a fabricar carros Mercedes-Benz. Han visto la oportunidad ahí, lo está poniendo porque ya Argentina como que ya antes no podían porque había mucho control de importaciones, el dólar subía a cada momento, había diferentes tipos de cambio. Entonces, ¿quién va a poner? No se podía sacar las utilidades de los dólares, no se podía sacar al exterior. Entonces, ¿quién va a poner su negocio así? Una empresa extranjera no va a vender solamente en Argentina, en el mercado de cada país es pequeño. Entonces, si pones una empresa internacional o una empresa grande, una industria, es para exportar, no es para vender solamente en el país donde está. Porque acá en los países de América somos pequeños, o sea que no sería rentable. Entonces, si le ponen trabas en el tipo de cambio en que no puedes sacar tus ganancias, tus dólares, entonces es imposible que vayan a invertir. Ahora, como Argentina ya se ha abierto, entonces ya la Mercedes-Benz ha puesto su negocio y así seguramente van a venir más. En el caso de Perú, que acá es libre, acá uno puede sacar sus utilidades, llevar los dólares, tú puedes pagar, no te miden nada. Solamente, claro, tienes que declarar si son mayores de $10.000, tienes que hacer una declaración, pero en el caso de empresas, tú pagas tu factura de cualquier importación, no hay problema. Pero no vienen porque ya la China, pues, O sea, Aldo, cuando hablamos, escucha, cuando sí, hablamos sí, de sí, sí. industrialización, hablamos de industria, de nosotros industrializarnos. Igual me parece muy bueno lo que estás diciendo, porque finalmente, o sea, estás poniendo un tema importante, ¿no? O sea, acabamos de concluir en que se necesita una integración latinoamericana, se necesita energía, se necesitan caminos y también se necesita una estabilidad y condiciones económicas, ¿no? Para que bueno, los mismos empresarios de acá tengan que invertir. Así que está bueno, te agradezco tu comentario. Vamos a pasar con Nicolai. Industria Sí, del... no, No, déjame pasar con Nicolai porque la gente está esperando, Rivaldo. No quiero hacerlos esperar bueno, mucho. Gracias por tu bueno, comentario igual. bueno, Gracias. son comunistas. Hola Luz, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, chicos. Buenas noches a todos y ah, de todas partes. Yo creo que eh, hablar de industrialización primero es crear la marca, ¿no? La marca de tu país. En Perú hubo un proyecto muy bonito en la cual se empezó a desarrollar lo que es la marca Perú, ¿no? En la cual se ponía un estándar de producción, un estándar del producto y cosa que si tu producto llevaba el símbolo de marca Perú, era un producto originariamente peruano con una mezcla de calidad, ¿no? Y lamentablemente este trabajo que hizo en una parte trabajo fuerte de Sierra Exportadora, logró de que la economía de, de la Sierra Alta, en donde se encontraba la pobreza extrema, empiece a desarrollarse a través de la agroexportación. En el 2010 entramos ya a certificación de suelos para la certificación de quina orgánica, plantas de palta orgánica, que lamentablemente en la época del señor Alan García, cuando vino con su libro y su teoría del perro del hortelano, se instauró y ahí nació la discusión entre los peruanos cuál era mejor, ¿no? La minería o la agricultura, ¿no? Porque eh, en términos económicos, ¿quién te da más desarrollo es la agricultura? Porque demanda más mano de obra. Y el tema de aquí no es que estamos defendiendo comunistas, izquierdistas, no, sino estamos hablando de mercado, de producto, de venta. ¿Y a dónde venden mejor? Por ejemplo, el Perú con el tema del arándano, el arándano en el mundo solamente tenía una cosecha al año, en los meses de noviembre, ¿no? A veces en noviembre había cosecha en el arándano y se trataba de utilizar al máximo en el mundo, ¿no? Y es por eso que era un producto caro y escaso. Entonces en el Perú se hizo la prueba con agricultores, no con los que ahora son grandes exportadores, sino con los pequeños agricultores